buenas tardes. Pues aquí hoy nos tocó a la distancia porque andábamos en labores diferentes, pero muy gustosa como cada miércoles de estar aquí compartiendo con usted, con todos nuestros amigos. Bienvenidos. Por favor, ayúdenos a compartir la página, ayúdenos a darle like también para que podamos llegar a más personas y también, bueno, agradecemos sus comentarios, sus aportes, sus dudas. Eso hace, bueno, que se enriquezca esta charla totalmente. Y bueno, creo que la importancia también de estas tres técnicas, de estas tres ciencias, es precisamente entender la diferencia que va entre una y otra, porque suele pasar que hay mucha confusión aún respecto a una de otra, incluso entre los juzgadores, entre los propios abogados. Y bueno, hasta nosotros antes de ser peritos, pues las teníamos, ¿no? Cuando teníamos que ofrecer una prueba pericial, de repente nos confundíamos, bueno, ¿cuál es la idónea? Tengo que ofrecer grafoscopía, grafología, incluso algunos le llaman caligrafía. Entonces hay muchas acepciones, pero es importante que empecemos por entender cuál es la diferencia de cada una, porque cuando se llegue la oportunidad o la necesidad de que aportemos este medio probatorio, es decir, cuando requiramos del estudio, del análisis o del dictamen de un perito, pues sepamos primero qué perito vamos a necesitar, además de poder estructurar bien para qué lo necesitamos. Y bueno, para eso vamos a partir entendiendo cuál es el concepto o cuál es la diferencia entre una y otra. Normalmente la grafoscopía tiene diversas acepciones, ¿no? Y les repetía que incluso en algunos países les llaman caligrafía y diversos conceptos que son lo mismo, pero aquí en México sí los tenemos perfectamente definidos, diferenciados. Y bueno, ¿qué vamos a entender precisamente por grafoscopía o cuál es la finalidad de esta ciencia? Y precisamente es esto, el verificar la autenticidad o la falsedad de una firma. Y, bueno, ¿cómo lo vamos a determinar o en qué se basa? Pues precisamente es determinar si proviene de una misma fuente gráfica, es decir, de un mismo titular. Normalmente también en este concepto hay dos situaciones que nos confunden bastante, perdón, como lo es la autenticidad, hablar de una firma auténtica o hablar de una firma falsa. Cuando hablamos de una firma falsa, estamos hablando de que definitivamente esa firma no proviene del titular al que se le pretende imputar que es de él. Y cuando hablamos de una firma no auténtica, estamos hablando que puede venir de ese titular, pero por razón de diversas circunstancias como enfermedad, como evolución o temporalidad de la propia escritura de la misma firma o alguna situación como adicción, etcétera, esa firma puede, bueno, y además que pueda incluso también esta persona intentar disfrazar su propia firma, es decir, cambiarla, modificarla o incluso luego muchos dicen, pues firma con la izquierda para que parezca totalmente diferente, pero la realidad es que sí, la firma, aunque tenga diferencias, pues proviene de ese titular, aunque tal vez ya no se le puede denominar como auténtica porque no tiene exactamente los mismos rasgos que una, pero sí proviene de ese mismo titular. Entonces, ese es principalmente el estudio, verificar o analizar la autenticidad o la falsedad de una firma. Ahora, si nos vamos a la cuestión de la grafología va a ir más enfocada a analizar la personalidad del sujeto. ¿Por qué la personalidad del sujeto? Podemos decir, pues, ¿qué tiene que ver mi escritura o mi firma conmigo? Bueno, pues déjenme decirles que la escritura precisamente dice mucho de nosotros porque es un proceso totalmente inconsciente. Es decir, nosotros cuando escribimos plasmamos parte de nuestra personalidad en la escritura, incluso en la firma. Además de que es un proceso psicomotriz, cerebral. Y bueno, por ejemplo, la firma es un diseño espontáneo que va a tener esa finalidad
de poder identificarnos con los demás o para algún acto jurídico. Entonces nosotros la diseñamos en nuestro inconsciente y tiene muchos rasgos de nosotros. Por eso es importante que sepamos diferenciar que esta grafología nos va a permitir analizar cómo es el sujeto. Si es una persona violenta, si es una persona reservada, agresiva, a lo mejor hasta egoísta, ególatra, muchas situaciones específicas, incluso hablando ya en otra materia, en la cuestión criminológica de asesinos seriales y toda esta parte, se ha también enfocado a analizar la personalidad de estos sujetos a través de su escritura. Y sí, efectivamente es posible, porque son rasgos auténticos. Entonces, esa es la finalidad de una y de otra. Primero, hablando de grafoscopía, la autenticidad o falsedad de una firma. Hablando de grafología, nos vamos a enfocar en la personalidad del sujeto. Y hablando de documentoscopia, bueno, es el análisis integral de todo nuestro documento. En la documentoscopia le denominamos soporte al material en el que nosotros plasmamos la escritura, o existe una impresión o un diseño gráfico. En esta cuestión, cuando hablamos de hacer un estudio de documentoscopia, hablamos de que se va a analizar íntegramente todo el documento, es decir, las tintas, el soporte, el material del que fue hecho, la temporalidad, muchas situaciones que contempla el análisis integral de este documento. Entonces, partiendo de esto, creo que es lo principal o lo básico para que podamos ya después pasar a la práctica y decir, bueno, ahora ya estoy en un juicio, tal vez familiar, tal vez laboral o de otra índole, y qué pericial voy a necesitar, ¿no? Es así, maestro. Ya enfocándolo, por ejemplo, nuestra área, que ustedes conocen, que, bueno, estamos más presentes en la materia civil, familiar. Y bueno, aquí se dan claros ejemplos de cuándo pudiéramos ocupar alguna de estas pericias. Sí, precisamente porque considerando, bueno, en general podríamos establecer que todos escribimos o lo damos por hecho con la mano, pero ¿qué pasa con las personas que a lo mejor han perdido esta parte de su cuerpo? Hay gente que ha adaptado su otra parte, como un pie, por ejemplo, la boca, para poder escribir. Entonces, no podemos dar por hecho que el plasmar nuestra firma, nuestra escritura, sea a través del puño y letra. Esto no nos puede constar y no está correcto manejarlo de esta forma. Normalmente estamos adaptando partes de nuestro cuerpo para esta escritura, pero no siempre en los casos es en estricto sentido este puño y letra. Los elementos que nosotros tenemos para poder escribir, pues es el útil inscriptor, que es la parte con la que la pluma o el material con la que plasmamos nuestra escritura, nuestro soporte, que es nuestro documento, y precisamente también el órgano ejecutor. Y este órgano ejecutor no siempre va a ser una mano, puede ser, como ya lo repetí, la boca, el pie, etcétera. Entonces, no es correcto denominarlo de esta forma. Y bueno, de ahí nos podemos ir a otras muchas cuestiones que a veces manejamos de forma incorrecta. Por ejemplo, también cuando nos dicen, bueno, es que yo necesito una prueba pericial y nos la piden precisamente en grafoscopia. Pero además de la prueba en grafoscopia, nos dicen, bueno, pero es que también quiero saber, por ejemplo, si el documento fue firmado en blanco o si fue firmado e impreso la información en momentos diferentes. Entonces, para eso sí se necesita hacer un análisis integral de todo el documento. Es ahí por lo que debemos de plantear correctamente desde el inicio qué prueba queremos, o sea, qué técnica vamos a utilizar. Porque si ustedes como abogados dicen, yo ofrezco la prueba en grafoscopia y de repente dicen, bueno, las preguntas van a ir enfocadas o yo quiero acreditar esta parte, como les digo, que ese documento fue firmado en blanco. O sea que, o más bien que esa firma no es mía.
no es mía, pero ahí implica nada más el análisis de la firma. Y ya durante el juicio, durante las pruebas, nos dicen, bueno, es que ¿sabe qué? Que ya me dijo mi cliente que sí firmó él, pero que realmente fue un documento en blanco, que no tenía la información, y tú ya la ofreciste en grafoscopia. Bueno, ahí, ¿qué pasa, no? En realidad lo que tenías que ofrecer era esa prueba en documentoscopía, donde tenías que analizar íntegramente todo el documento, no nada más la firma. Si tú ofreces en grafoscopía, el perito solamente te va a decir o te va a responder preguntas relacionadas con la autenticidad o la falsedad de esa firma. No se va a ir a analizar, a contestarte otras preguntas relacionadas con el análisis integral del documento. Por eso ahí debemos de tener mucho cuidado el por qué necesitamos la pericial o cuál es la finalidad, porque aunque tú le hicieras las preguntas, el perito no te va a contestar porque no puede exceder de la técnica a la que tú lo estás contratando, o no se puede, digamos, ver parcial en su dictamen. Entonces, aguas también con esa parte donde empezamos con estas confusiones y después ya no sabemos cómo arreglarlo, porque dices, bueno, ya gasté en la prueba pericial, ya la ofrecí, pero a fin de cuentas no me sirvió de nada porque no acredité lo que yo quería acreditar. Totalmente. Y ¿sabe qué? Incluso yo he visto hasta publicaciones donde te dicen, te diseñamos tu firma, y te las hacen así como muy, muy mega elaboradas, pero realmente yo creo que eso es erróneo, o sea, porque ahí a lo mejor hay rasgos que nada tienen que ver contigo, y como lo repito, cualquier tipo de escritura y de firma va a tener mucho de tu personalidad. Entonces, tú la diseñaste, es parte de un proceso imaginativo tuyo, entonces es importante que lo mantengamos en ese sentido, que no sea una copia de la copia. Ahora, también otra cosa, un mito que te dicen, la grafología tampoco es como para adivinar el futuro, o sea, no es como para decir, bueno, cosas que no es como tipo Madame Sassou ni nada de eso, no, simplemente este análisis de las formas gráficas que haces, y van a tener una relación con tu personalidad, con tu forma de ser, más sin embargo no va a hablar de cosas futuras. Incluso quiero que entendamos que nuestra escritura y nuestra evolución escritural o en la firma cambia. Otro mito también es que normalmente luego cuando tratan de falsificar una firma, bueno, hay varios métodos, pero uno de ellos es también el copiarla tal cual, idéntica, ¿no? Incluso a través de calca o de algunos otros métodos, pero ese es el primer error, porque una firma nunca va a ser igual ni idéntica. Si tú firmas, ahorita puedes hacer una firma y compárala con una firma de hace un año, una firma de hace 3 años, nunca van a ser iguales. Aunque tú las hagas y te las sepas de memoria, siempre van a tener rasgos diferentes. Ahora, mayormente si la comparas con un lapso de tiempo mayor, si te vas 10 años atrás o en tu adolescencia, te vas a dar cuenta que nada que ver con la escritura que tienes ahorita, porque va cambiando también con tu personalidad, con tu estado de ánimo y con otras circunstancias. Cuando yo les estaba hablando, por ejemplo, de las firmas no auténticas, que hay 2 tipos, cuando no provienen del titular o cuando provienen del titular, cuando las tratan de disfrazar o que es por alguna cuestión de enfermedad, bueno, hay que ser muy específicos en el estudio, porque, por ejemplo, en el caso de que las quieran disfrazar, como ya lo dijo el maestro, hay ciertos procesos neuronales que nos van a delatar. Entonces, al hacer una y otra firma, hay un comparativo de rasgos muy identificativos, rasgos gráficos, que nos permiten a nosotros como peritos decir si es hecha por el mismo titular, a pesar de que tiene temblorines, a pesar de que ahí hay distorsiones o cosas así, pero hay ciertos rasgos, hay momentos de la firma, momentos gráficos que nosotros analizamos a detalle como peritos y nos permiten establecer que sí proviene de la misma persona. Entonces,
al entender esto, pues vamos a saber que aunque la traten de disfrazar, se van a delatar, porque precisamente esa es la ciencia. Y luego nos dicen, ay, perito, dígame si sí es o no es, y nos mandan las fotos a ojo de buen cubero, ¿no? Y la verdad hay firmas que luego ni se parecen en nada, y dices, híjole, pero ¿qué creen? Que podríamos decir así a simple vista que tal vez sí es, pero ya en el análisis, esos momentos que se analizan a detalle, y de ahí la importancia. Ahora, ¿dónde en los juicios, dónde más, o dónde se utiliza más este tipo de peritajes? Por ejemplo, en los casos de pensión alimenticia. Claro está que luego ya el deudor alimentario, sea hombre o sea mujer, deja de pagar y se tarda, no sé, 1 año, 2 años, y de repente le llega el incidente de cuantificación de la pensión alimenticia o el pago retroactivo, etcétera. Y dicen, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿No? Traigo una deuda de $500,000 y pues no traigo. Y luego por ahí hay algunos consejos de abogados que no quiero decir, que espero que no sean ustedes, que dicen, pues haz unos recibos ahí donde plasmemos, tú te sabes la firma de la señora o del señor, pues hazte la firma y ahí di que te recibió mes con mes la pensión. Y pues no, resulta que la firma se falsificó, y pues ahí es donde entra el trabajo del perito, donde se tiene que objetar de falsa ese documento y realizar este análisis grafoscópico en el caso de la firma, o si lo desean, como ya lo dije, un análisis integral del documento. Pero bueno, ya es ahí donde entra este peritaje y donde se va a determinar si es la firma o no es la firma, o qué pasó ahí. Entonces veamos cómo es tan importante esta ciencia que muchas veces nosotros, nada más en nuestro rol de abogados, no nos adentramos un poquito, y no quiero decir que con esto pues todos les interesa estudiar la materia pericial o analizarla, pero sí por lo menos tener los conceptos básicos para saberlas diferenciar y saberlas aplicar, y también acercarse a un perito profesional que te pueda asesorar, que te pueda decir, ¿sabes qué? A ver, platícame el asunto, porque luego también yo me he encontrado con abogados que me dicen, ay, ¿para qué quieres saber todo el asunto, Lick? Y, o sea, nada más dígame si es la firma o no es la firma. Bueno, o sea, nos contratan para cierta determinada tarea, pero también es importante que conozcamos el objeto de la prueba, o sea, ¿qué quieres acreditar para que nosotros te digamos cuál es el estudio idóneo y hacia dónde debes enfocar también las preguntas o la prueba? Porque les repito, si ofreces una prueba en grafoscopía y dices, bueno, pero es que sabes qué, que también dime si intervinieron varias personas, si en el documento hay firmas de otras personas y si lo hiciste en otro momento. Entonces eso ya implica que analices todo el documento, toda la situación del soporte, y si tú me ofreciste esa prueba en grafoscopia, yo no me voy a poder adentrar más que al objeto de esa ciencia, porque si no me estoy excediendo y no tengo permitido tampoco esta situación. Entonces ahí podríamos caer hasta en responsabilidad los peritos, y por eso es importante que haya una buena comunicación con el perito y entender pues cuál es el objeto de esta prueba o cuál va a ser la finalidad. Pero sí vean cómo esta parte de analizar la situación de la firma es pues sumamente trascendental, y recordemos que también las pruebas periciales pues, son reinas en los procedimientos, a pesar de que en los juicios familiares, como bien lo dijo el licenciado Edgar, las pruebas en psicología son las idóneas que consideran el juez. Yo creo que entre más elementos tengamos para robustecer un peritaje, pues nos va a funcionar bien. Y estamos en proceso de que se entienda, se comprenda cuál es esta importancia de la grafología, y que llegue un momento precisamente en que sí se le considere como una prueba principal en los juicios. Les repito, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que sí se hagan estos análisis grafológicos en las personalidades de los sujetos que están en algunos procesos penales, y se determina que efectivamente pues, son personas violentas, agresivas, narcisistas. Incluso a la gente que nos está viendo y que no es abogada, se van a casar, pídanles que les hagan una carta
que les hagan una carta muy bonita de amor, que la firmen y la mandan a analizar con nosotros, psicología, y se van a dar cuenta también de la personalidad del sujeto, ¿no? Ahí pueden evitar demandas familiares, pueden evitar que después digan, no, ¿sabe que no quiere pagar la pensión este señor? Ya es un irresponsable. Entonces, sí, tiene que ver mucho con esta parte de poder adentrarnos a cómo es el sujeto y vean cómo puede ser útil en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues ahí está esa situación. Sí, maestro, e incluso podemos analizar, nosotros desde el momento en que tomamos el útil inscriptor, que es nuestra pluma o lo que sea, ya estamos ejecutando movimientos. Entonces, fíjense cómo cuando plasmamos nuestra escritura, ya van dos tipos de movimientos, unos que hacemos en el aire y otros que plasmamos en un soporte. Ahí también es una forma de analizar la escritura y se define como momentos graficados y momentos no graficados. Y fíjense, probablemente muchos digan, bueno, nada más se contabilizan los trazos que se realizan o que se pueden plasmar en el papel, cuando desde que tomamos el útil inscriptor también se pueden contabilizar esos momentos que no están graficados, pero que son posibles de analizar por un perito. Entonces, veamos cómo aquí es, como dice el maestro, es casi imposible que engañemos a un perito si eso no es la firma. Pero también como abogados tienen que dar las herramientas indispensables. ¿Por qué? Porque luego dicen, es que nada más hay una copia borrosísima que ni siquiera ya se aprecia bien la firma y con eso quieren que se coteje. Y recuerden que la función del perito pues se basa precisamente en el cotejo. Es una parte indispensable de un documento indubitado, que es el que no se tiene duda que es realmente, que fue firmado por la persona a la cual se le está atribuyendo la firma, y el otro el dubitado. Entonces, tenemos que tener ese documento, tenemos que también solicitar esa toma de muestras, que son las firmas originales o la escritura original, y también la temporalidad. Lo que yo les estoy diciendo es precisamente que la escritura y la firma evolucionan. Entonces, si nosotros queremos comparar una firma de hoy con una firma de hace 20 años, va a haber una diferencia enorme y tal vez sea un proceso más complejo de determinar si es o no una firma auténtica, precisamente porque la personalidad y los rasgos y los momentos graficados y no graficados cambian de las personas, y eso atribuyendo a otras circunstancias como salud, no sé, estrés, etcétera. Pero es importante que sí existan los elementos. Hay algunas jurisprudencias en las que se ha determinado que sí se puede hacer el cotejo con copias certificadas y bla, 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 pero honestamente como peritos y en la práctica nos damos cuenta que lo ideal es hacerlo sobre un documento original, donde tengamos esa certeza que se puede analizar correctamente y que podamos ver elementos como la presión, ciertas circunstancias a detalles que se aprecian mejor en un documento original. Entonces, también esa parte es importante que contribuyan ustedes con los peritos. Muy bien, Lupita. Pues bueno, ya saben, el factor tiempo siempre no es nuestro mejor aliado, pero vamos a dar contestación a algunos saludos y ya algunas preguntas que nos están indicando para que de esa manera podamos pues darles también alguna luz de lo que ustedes pudieran plantear. ¿Estamos de acuerdo, Lupita? Claro que sí, vamos a empezar. Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, vamos a empezar con, permítanme, déjenme subir aquí los comentarios. Nos manda saludos SP Elvis, Ángel Flores, desde Chalco, Loren Flowers, desde Puebla, Lima Ann, gracias maestro, Elisa Ali, también nos manda saludos. Marilis Marx, gracias por compartir conocimientos, al igual que Vero Oitem y Juan Rendón. Francisco Hidalgo nos saluda desde Lerma, Estado de México. Estrellita Medellín dice, interesante tema, saludos desde Catepec. Martín Albarrán nos saluda desde Cuautitlán. Mine Rodríguez desde Hidalgo. Armando Ortiz nos saluda desde Coacalco, Estado de México. Nos dice Gris, hola Gris, buenas noches, nos dice saludos, buenas tardes, y nos dice, interesante la grafología, puedo autodescribirme en cuanto a personalidad, pero me da curiosidad
saber qué dice la grafología. Pues cuando quieras, Gris, hacemos un análisis de tu personalidad para ver si es coincidente con lo que tú crees, ¿no? O a veces incluso yo creo que podemos tener ciertas situaciones que no percibimos nosotros y que a lo mejor nuestra escritura nos las puede decir, ¿no? Bueno, Marian Durán dice, Lic, buenas noches. Si una persona de 70 años firma un convenio y a los 85 años esta misma persona vuelve a firmar otro convenio, pero su firma ya no es igual a la primera, obviamente por la edad será válida esa firma. Bueno, es que aquí la parte que yo les decía de la autenticidad, de las firmas no auténticas, o sea, se va a determinar que esa firma sí proviene de ese mismo titular, pero no es auténtica porque ha cambiado su estructura a razón de ciertas circunstancias, como lo puede ser en este caso la enfermedad, la edad o alguna otra circunstancia. Pero sí se va a determinar que sí proviene de la misma persona, o sea, de ese mismo titular, pero con la característica de no ser auténtica porque ya hay una variación por razón de estas circunstancias. Nos dice Margarita Balcázar Ramos, gracias, agradable noche, Lix, muy interesante la conferencia, gracias por compartir. Licenciada Liliana nos saluda desde Puebla, Luz de Neón, a todos desde Torreón. Pues en Estados Unidos, lo vi muy bien. Nos dice Luis Ricardo Ornelas Ibarra, de todas las variantes del estado de ánimo, podemos considerar que la ciencia de la grafología podemos tomar como prueba para demostrar que está bajo coacción y pedir la nulidad. Fíjate que yo creo que sí, o sea, sí es posible a través de la escritura analizar que la persona estaba escribiendo con cierta presión, con cierto estrés, y bueno, ya puede ser una herramienta para nulificar el acto. Yo sí le veo viabilidad, no sé usted, maestro. Sí, pero vuelvo a insistir, en efecto, no es lo mismo, o sea, el estado de ánimo en el momento del plasmamiento de la firma no significa también que o sea, que alguien me haya coaccionado. A lo mejor me siento coaccionado, por ejemplo, tengo un pariente enfermo, no quiero vender mi casa, pero es la única manera que tengo de obtener un recurso. Mi estado de ánimo está alterado, está por los suelos. ¿Qué hago? Pues firmo, no me queda de otra. Pero eso no significa que tu voluntad esté viciada. O sea, tú expresaste tu voluntad, quisiste vender, no era tu intención vender el inmueble, a lo mejor no te querías separar de tu inmueble o de la cosa que tú estés vendiendo, pero pues no te queda de otra. Tenías que hacer la venta porque tenías que salir de algún problema extra. Entonces, por eso, como bien dijiste hace rato, Lupita, todo también depende del abogado cómo utiliza esta información. Ahí yo creo que se tiene que adminicular con otros medios de prueba. Sí, era lo que iba a comentar, pues lo principal es la adminiculación de pruebas, porque el argumento está y el perito tampoco te va a decir, ¿sabes qué? Si una persona lo presionó, lo estaba obligando, porque eso no lo podemos acreditar como peritos. O sea, te va a decir, ¿sabes qué? La persona sí estaba en un estrés fuerte o estaba de alguna forma actuando bajo presión, pero no puede definir que esa presión sea causa de, o sea, no vas a definir las causas. Y eso dependerá de tu estrategia y de cómo utilices tus medios probatorios. Exactamente. Nos manda a saludar Carlos Alfredo Torres desde Jalisco. Gracias. Contreras Edward nos manda también saludos. Bernardina, un gusto también que estés acompañándonos. Gracias, licenciada. Bueno, mañana nos vemos en Oaxaca. Se va de tour el maestro a Oaxaca. Sí, voy a trabajar, Lupita. Nos dice SP Elvis, si endosan una factura original con una firma y letra que no la hizo propietaria o la falsificaron y la vendieron, ¿puedo hacer un juicio? O sea, ¿cómo? A ver, perdón. Dice que si endosan una factura con o sea, que falsifican un endosamiento de factura, que se puede hacer un juicio. Pues sí lo puedes hacer, pero bueno, ahí también habría que ver cuál es la finalidad. Tenemos que pues ser ahora sí muy exactos en el tiempo, pero vamos a tratar de responder sus preguntas a lo largo de esta semana de forma escrita para que, bueno, no se queden las dudas por ahí al aire. Me pueden encontrar en el WhatsApp 56 14 83 88 69 y bueno, ya saben, en redes sociales como Guadalupe Guzmán Abogada,
Ahí ojalá se puedan suscribir también a YouTube, a TikTok, y bueno, aquí en Facebook también me pueden localizar, que constantemente estamos subiendo videos e información de carácter jurídico y por qué no también